Buenos días, profesor. El día de hoy le presentaremos nuestra charla sobre los bioelementos. Eh, Ahora bien, empezaremos primero con lo que es el calcio, que es el elemento que me toca a mí explayar. Bien, el calcio, como todos sabemos, es un elemento químico perteneciente a la familia de los alcalinoterrios. Esto quiere decir que se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica. Presenta un número atómico de 20 y un peso molecular aproximado de 40. Bien, sus propiedades físicas. El calcio, podemos primeramente señalar que en la naturaleza se le encuentra en un estado sólido con un color característico blanco plateado, eh, que también este color puede cambiar rápidamente a un color amarillento debido a su entrada en contacto con el aire. Y en última instancia, también este color amarillo puede pasar a un color grisáceo tras entrar en contacto nuevamente con la humedad ambiental y al producir hidróxido. También podemos señalar lo que es su sabor y olor, ya que el calcio tiene un olor característico parecido al ajo y un sabor un tanto amargo. Y en dureza, el calcio es un metal blando, aunque un tanto más duro en comparación con otros alcalinos y alcalinoterros. Ahora bien, las propiedades químicas. Entre las propiedades químicas podemos mencionar bueno, su reactividad, y es que el calcio es un tanto menos reactivo en comparación con otros metales alcalinos, pero sin embargo podemos señalar ciertas reacciones que lleva a cabo el calcio, como podemos mencionar cuando está en su estado más puro y el cómo reacciona violentamente con el agua para producir hidróxido de calcio. Y otro ejemplo también podemos mencionar cómo el calcio en altas temperaturas puede llegar a quemarse en el aire para producir principalmente nitruro. En cuanto a solubilidad, el calcio es, es muy soluble en agua con alta presencia de dióxido de carbono, y también presenta una estructura química cristalina y trimorfa. Bien, ahora vamos con lo más importante, que vendría siendo la función biológica del calcio en nuestro cuerpo. Primero cabe señalar que el calcio es el mineral más abundante de nuestro cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que ejerce un montón de funciones biológicas y de gran importancia fisiológica en nuestro cuerpo. Entre estas funciones las podemos dividir en dos tipos: las funciones esqueléticas y las funciones no esqueléticas, o funciones reguladoras. Primeramente vamos con las funciones esqueléticas, que esta se basa en lo que todos nosotros sabemos, y es que el calcio es el principal componente de nuestros huesos y de nuestros dientes. ¿Y esto por qué es así? Porque el calcio está formado por una matriz proteica, la cual se mineraliza de forma mayoritaria gracias al calcio, y en menor proporción gracias al fósforo, al magnesio y a la vitamina D. Por lo que es de suma importancia el tener un gran aporte nutricional de estos componentes o de estos minerales para, por así decirlo, tener huesos sanos y fuertes. Ahora bien, la función no esquelética, o mejor dicho, la función reguladora del calcio. El calcio en nuestro cuerpo ejerce su función reguladora de dos maneras: pasivamente y activamente. Pasivamente, los niveles del calcio actúan tanto desde un punto de vista extracelular y intracelular. Desde el punto de vista intracelular, el calcio actúa como un regulador de reacciones enzimáticas, y esto se debe ya que gran parte de las reacciones que ocurren dentro de nuestras células, las enzimas que participan en ellas requieren del calcio como cofactor. Y ahora desde el punto de vista extracelular, el calcio actúa como un regulador de diferencial de potencial de membrana de las células. Ahora bien, la función reguladora activa. En la función reguladora activa, el calcio, por así decirlo, actúa como un segundo mensajero celular. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues que el calcio ejerce cambios en la célula a través de, por así decirlo, variar sus niveles de concentración intracelular. Y esto se debe como respuesta a un estímulo anterior ejercido, ya sea por un neurotransmisor o una hormona.
Esto ya pues explicaría el por qué es un segundo mensajero. Básicamente el calcio varía de acuerdo a una respuesta a un estímulo anterior, y variación de calcio o niveles de calcio, ya sea intracelular o extracelular, puede llegar a ejercer un cambio en el comportamiento o respuesta funcional de la célula. Y esta característica o esta función ejerce una gigantísima importancia fisiológica en nuestro cuerpo, ya que estas variaciones o esta participación de segundo mensajero del calcio participa en un montón de procesos, como los cuales podemos señalar la apoptosis, la autofagia, podemos mencionar la protólisis celular, podemos mencionar la transcripción génica, la formación plaquetaria y también, como último y no menos importante y probablemente el ejemplo más clásico, la contracción muscular. Ahora bien, vamos con lo que es el calcio en la medicina. Primeramente tenemos los efectos de la deficiencia y o exceso de calcio en nuestro organismo. A ver, primeramente vamos con qué patologías podemos adquirir por una deficiencia de calcio. Primeramente tenemos lo que es la hipocalcemia, que podemos ver aquí en nuestro PPT. Un ejemplo de hipocalcemia en un EKG o un electrocardiograma. Pues, ¿qué consiste la hipocalcemia? La hipocalcemia, esto básicamente es la poca concentración de calcio en nuestra sangre, y tiene como efecto secundario principal, como podemos ver en el PPT, la osteoporosis. Que la osteoporosis básicamente es un trastorno metabólico en la cual la composición del hueso se ve afectada y la masa ósea, es decir, que la masa ósea se reduce y aumenta la probabilidad de adquirir una fractura con la más mínima tensión. Otro efecto secundario que no aparece aquí, pero también cabe señalar, es la tetanía o la tetania, que básicamente son espasmos musculares producidos por los bajos niveles de calcio en nuestra sangre, que llevan a la irritabilidad de los centros nerviosos y fibras musculares de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos exceso de calcio en nuestro cuerpo? Ocurriría una patología llamada hipercalcemia, que como podemos ver en el diagrama de nuestro PPT, que se va representando en un electrocardiograma. La hipercalcemia es capaz de producir lo que sería debilidad muscular y arritmias, ya que esto se produce a una sobrecalcificación de nuestros huesos y de nuestras fibras musculares y tejidos blandos. Y esto pues ya en niveles más extremos de calcio puede llevar incluso a problemas neurológicos como una encefalopatía, y ya esto sería considerado una emergencia médica. Ahora, para finalizar, ¿cómo lo podemos obtener? ¿Cómo podemos adquirir esa fuente de calcio tan necesaria, pero tampoco sin llegar a un exceso? La podemos adquirir primeramente mediante productos lácteos como la leche, el queso, el yogur y la mantequilla. Y también como segunda fuente podemos encontrarla en vegetales verdes como las habichuelas, también como las espinacas, en la col, la coliflor, y también en otros vegetales como las nueces. A continuación, tenemos el molibdeno con el número atómico 42 y una masa atómica de 92.95 gramos. Entre sus propiedades físicas, podemos mencionar que es un elemento de transición metálico, duro, inodoro, de coloración blanquecina plateada, y cuenta con una densidad de 10.2 gramos por milímetro. Avanzando con sus propiedades químicas, podemos mencionar que es altamente resistente a ácidos como el ácido clorhídrico. Asimismo, es considerado uno de los elementos más fáciles de oxidar y alcanza temperaturas tan altas como las de 600 grados Celsius a la hora de reaccionar con otros metales. Ahora, vamos a ver su función en nuestro cuerpo. La función del molibdeno dentro del cuerpo humano es de cofactor, conocido como molibdeno cofactor o por su abreviatura MoCo. El molibdeno cofactor ayuda a las siguientes enzimas a realizar cada una de estas funciones metabólicas, empezando con la sulfitooxidasa, quien se encarga de depurar el azufre de ciertos aminoácidos. Luego tenemos la xantina oxidasa. Esta se encarga de descomponer los nucleótidos y la formación de ácido úrico queda en manos de esta misma.
Luego, junto a la xantina oxidasa, tenemos a la aldehído oxidasa. Estas dos, junto al MOCO, funcionan para poder agilizar o catalizar el proceso de hidroxilación, que es la introducción de grupos hidroxilos a las estructuras de ciertos compuestos. Hay una cuarta enzima, conocida como MARC, por sus siglas en inglés, que se traducen al español como aldehído mitocondrial, componente reductor. Se tiene muy poca información acerca de esta enzima, pero hasta donde sabemos, esta puede funcionar para otros procesos metabólicos ayudando a la sulfitooxidasa. Se preguntarán ahora, ¿qué tipo de deficiencias podría tener la deficiencia de este elemento en nuestro organismo? Una de las tantas sintomatologías que se pueden presentar en el paciente pueden ser discapacidad intelectual, siguiendo convulsiones. Luego vienen los optitótomos, que son las posiciones anormales de las extremidades o en el cuerpo generalmente del paciente. Y por último tenemos la luxación del cristalino, siendo esta el desplazamiento de la capa interna de nuestro ojo. Suele confundirse con las cataratas. Ahora, avanzando con las patologías presentadas por deficiencia de molibdeno, la más común en este tipo de casos es el cáncer de esófago, que suele atacar a las áreas cerca del duodeno, que se localiza entre el esófago, al final de este, y al principio de la entrada del estómago. Para poder evitar todas estas afecciones que puedan comprometer nuestra salud a largo plazo, se recomienda tener una dieta rica en legumbres, proteínas, lácteos y otros vegetales verdes, como se ve en pantalla. Muy buenos días, yo voy a estar hablándoles sobre el nitrógeno. El nitrógeno podemos hablar sobre algunos datos específicos de él, como que tiene un número atómico 7, una masa atómica 14, tiene números de oxidación 3 y 5. Si hablamos sobre sus propiedades físicas, este tiene un punto de fusión de menos 210 grados Celsius y un punto de ebullición de menos 195 grados Celsius. Igualmente tiene una densidad de 1,25 gramos sobre litro a 0 grados Celsius y una atmósfera. Igualmente, si hablamos de su solubilidad, podemos decir que este es soluble en agua. Sobre sus reacciones químicas podemos hablar sobre la reactividad. El nitrógeno, a pesar de ser relativamente inerte, es capaz de poder hacer gran cantidad de enlaces en su forma diatómica. Esto se debe principalmente a su capacidad de formar múltiples enlaces. Tenemos también la tendencia a formar enlaces. Este se debe principalmente a que el nitrógeno puede formar enlaces covalentes y, más específico, puede también formar los enlaces triples. La capacidad para formar óxidos, este es capaz de formar óxidos como el monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y trióxido de dinitrógeno. Capacidad de formar amoníaco, este es capaz de formar amoníaco uniéndose con el hidrógeno por un proceso llamado, valga la redundancia, el proceso de Haber o síntesis de Haber. También tenemos la participación en los compuestos orgánicos. El nitrógeno forma parte de muchos compuestos orgánicos importantes, incluidos lo que son los aminoácidos, lo que a su vez forman las proteínas, igualmente las bases nitrogenadas. Y la reducción, el nitrógeno es capaz de reducirse a amoníaco o a moléculas complejas más grandes o a moléculas más complejas. Esto se debe principalmente en la forma natural por la fijación del nitrógeno o en su forma industrial por el proceso de Ostwald. Ok, si hablamos un poco de su función biológica, el nitrógeno es uno de los componentes químicos de las proteínas que desempeñan un papel importante en nuestro organismo al proporcionar materiales para la construcción y para el mantenimiento de todos los órganos y tejidos. Este participa en la formación de lo que son las hormonas, enzimas y anticuerpos. Además, este es fundamental para las proteínas y ácidos nucleicos. También juega un rol muy importante en la digestión y el crecimiento del ser humano. Ok, entremos a la parte de la deficiencia de ¿qué pasa si no tenemos el nitrógeno? Bueno, si no tenemos el nitrógeno no se cumplen las funciones biológicas mencionadas anteriormente. O sea, no podrían colaborar en la construcción de tejidos ni órganos y no se podría hacer la construcción o elaboración de enzimas, anticuerpos y hormonas.
A su vez, el litio es uno de los 6 elementos que componen la masa corporal, de los 6 elementos que conforman el 25% de la masa corporal. Y la falta de este hace que las funciones biológicas se pongan deficientes, como así los ácidos nucleicos y los aminoácidos, provocando un desequilibrio total en el organismo. Si hablamos sobre las fuentes de obtención, como sabemos, el 80% del nitrógeno se encuentra en el aire, pero nosotros no somos capaces de poder utilizar este nitrógeno en el aire. Por eso debemos digerirlo. Cuando ingerimos alimentos con nitrógeno, el organismo los digiere y lo convierte en energía. Los pasos de esto es, primero, hacemos la digestión de la comida. El cuerpo se va a encargar de separar los átomos de nitrógeno para poder utilizarlos aparte, específicamente para el crecimiento, y lo demás se va a utilizar para la obtención de energía. El nitrógeno además se encuentra en grandes cantidades en muchos alimentos, como pueden ser las ensaladas, los cereales, hamburguesas, proteínas en general y algunos carbohidratos. El carbono es el elemento de la vida, ya que desde un hongo venenoso a una hormiga muy chica hasta un árbol secuoya gigante hasta el ser humano, todos contenemos carbono en nuestras estructuras. En el cuerpo humano tenemos 20% de nuestra masa es carbono, mientras que en el planeta Tierra y su atmósfera el carbono ocupa menos de 1%. Así que obviamente se surge la pregunta por qué el carbono es tan importante en los seres vivos específicamente y en el cuerpo humano en sí. La respuesta corta es que sin el carbono no existiríamos, pero la respuesta larga es que el carbono tiene una estructura muy variable. El carbono puede ser tan débil como el grafito de la punta de nuestros lápices hasta tener una estructura que cree un diamante fuertísimo. Así que en el cuerpo humano su valor se encuentra en esta variabilidad, que podemos verla en la tabla periódica. El primer grupo de la tabla periódica puede ser un enlace, el segundo puede ser 2, saltamos las transiciones, en el tercero puede ser 3 enlaces y en el grupo número 14 puede hacer 4. Y en este grupo es donde se encuentra el carbono. Después de ahí van disminuyendo de nuevo los grupos siguientes hasta llegar a los gases nobles, los cuales no son enlaces porque, como sabemos, son muy estables. El hecho de que el carbono es uno de los elementos que puede hacer 4 enlaces crea esta variabilidad en sí de que puede crear enlaces ya sea simples, dobles o triples. Algo que surge también bastante es que el silicio tiene la misma característica, ya que los dos se encuentran con 4 electrones en su capa más externa. Pero la diferencia en estos es clara, ya que el carbono está hecho específicamente para las estructuras humanas, los organismos vivos en general, y es perfecta para dar su fortaleza de una manera adecuada, porque los electrones valencia no se encuentran tan lejos de su núcleo, se encuentran en la segunda capa, mientras que los electrones valencia del silicio se encuentran en la tercera capa, lo cual quiera que estos enlaces sean mucho más débiles. Esto es la razón por la que el carbono funciona como una clase de esqueleto, en el que las moléculas que están compuestas por otros elementos aparte de carbono como oxígeno, nitrógeno e hidrógeno pueden unirse en y crear moléculas esenciales para el funcionamiento humano. Un ejemplo de esto podemos verlo con estructuras de carbono que proveen su fortaleza para crear largas cadenas de polímeros que contienen mucha información, como el caso del ADN. Podemos ver estas estructuras moleculares en el caso del ADN y sus bases nitrogenadas. Entonces, el carbono, ya sea en carbohidratos o proteínas, macromoléculas necesarias para nuestro funcionamiento, va a estar presente. Ya vimos que es muy fuerte, funciona como una clase de esqueleto, pero al mismo tiempo es lo suficientemente débil para que cuando consumamos estas macromoléculas ya previamente dichas, pueda romperlas y utilizar estas partes que separó para moléculas, compuestos, para lo necesario para nuestro cuerpo en el momento. Entonces, resumido, el carbono es como una clase de bloque que al unirse con otros bloques crea una estructura muy fuerte, pero es lo suficientemente débil para separarse y crear algo nuevo.
Esta es la razón por la importancia del carbono en nuestras vidas. Sin el carbono, los seres vivos no existirían, ya que es la base en la que estamos creados. Es la base que sostiene todo lo demás que nos compone. ¿Qué es el flúor? El flúor, como todos sabemos, es un elemento vital para la salud humana, específicamente en lo que respecta a la salud dental e incluso ósea. El flúor es un mineral que encontrado en la naturaleza desempeña un papel crucial en nuestro cuerpo, que es conocido principalmente por su contribución a la salud dental. Pero veamos un poco más de sus beneficios. Uno de estos beneficios es la salud mental. El flúor es fundamental para la formación y el mantenimiento del esmalte dental. Ayuda a prevenir caries al inhibir la desmineralización del esmalte y la formación de plaga bacteriana. Fortalece los huesos. Además de proteger los dientes, el flúor participa en la formación y fortalecimiento de los huesos, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades como la osteoporosis. Y algunas de las fuentes alimenticias donde podemos encontrar el flúor se incluyen las siguientes: aguas floradas, verduras y hortalizas, dependientemente del contenido del flúor donde hayan sido cultivadas, el té, el café, pescados, mariscos, pollo, gelatinas. Y algunas de las consecuencias y toxicidad que se puede llegar a obtener debido al consumo o deficiencia de flúor es: una deficiencia de este puede llevar a caries dental y una disminución en la fortaleza de los huesos, y la toxicidad por exceso puede causar problemas como la fluorosis dental, alteraciones del sistema nervioso y fracturas óseas. O sea que no sé, que aunque les guste lavarse mucho los dientes, no es tan recomendable. Y algunas recomendaciones de esta es que, bueno, primero que todo es muy importante mantener un equilibrio de la ingesta del flúor. Las recomendaciones diarias son de 2 a 4 miligramos por día en adultos y de 0.7 a 1 miligramo al día en niños. Se aconseja evitar el uso de productos enriquecidos en flúor en niños muy pequeños para prevenir el exceso. Y como conclusión se podría decir que el flúor es sin duda un elemento esencial para mantener nuestra salud dental y ósea en óptimas condiciones. Sin embargo, como muchos nutrientes, el equilibrio es clave para evitar efectos adversos, ya que todo en exceso es malo. Ahora yo les voy a hablar sobre el aluminio. El aluminio es el elemento 13º en la tabla periódica, lo que significa que cada átomo de aluminio tiene 13 protones en su núcleo. Es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, por consiguiente lo usamos en casi todo. Se representa con el símbolo A mayúscula L minúscula y se encuentra en el grupo 13 y el periodo 3 de la tabla periódica, por lo que pertenece al grupo de los metales del bloque P. En la Tierra, a temperatura y presión estándar, el aluminio se encuentra en estado sólido, pero nunca se encuentra en su estado puro. Algunas propiedades son: la masa atómica siendo de 26,9815, su punto de fusión siendo 660 grados Celsius, su punto de ebullición siendo 2467 grados Celsius, su densidad es 2,7 kilogramos sobre metros cúbicos, su color es blanco plateado con un ligero tinte azulado, su dureza es blanda, su conductividad es un buen conductor eléctrico y térmico, y refleja bien la radiación electromagnética del espectro visible. Usos en el cuerpo humano. El aluminio tiene 0 usos que conocemos. Sí se puede mencionar que en la medicina el hidróxido de aluminio se usa para aliviar el dolor provocado por las úlceras de pirosis, así es, estomacal, y para promover la cura de úlceras pépticas. Solamente cantidades muy pequeñas de aluminio se inhalen, ingieren o entran en contacto con la piel y entran al torrente sanguíneo. Un adulto promedio en los Estados Unidos ingiere alrededor de 7 a 9 miligramos de aluminio al día en los alimentos o en cosméticos. El aluminio se encuentra en los vegetales como papas, espinacas y espárragos. Ahora le voy a hablar sobre lo importante que son los peligros que uno tiene cuando ingiere o
entra mucho contacto con el aluminio. Los compuestos de aluminio tienen muchos usos diferentes, lo cual significa que básicamente no estamos en contacto de ello casi todo el tiempo. Por ejemplo, como alumbre se usa en tratamientos de agua y también se usa en cosméticos, como mencioné anteriormente, como antiácidos, astringentes, aspirina amortiguada y desodorantes. Ahora sí, con los peligros, sería que en algunos estudios se ha mostrado una relación entre altas cantidades de aluminio y la enfermedad de Alzheimer, pero esto todavía no ha sido 100% comprobado. Y por último, algunas personas con enfermedades renales almacenan una gran cantidad de aluminio, ya que no se pueden deshacer de este elemento, y contraen enfermedades de los huesos, el de